Entonces, voy a empezar hablando sobre el Alzheimer. En primer lugar, como ya les dijo Héctor, soy Jonathan Pacheco Brandt, soy interno del Hospital Clínica Alzheimer. Como podemos ver aquí en esta imagen, la clínica está conformada prácticamente por 5 torres. Cada una de estas está diseñada, digamos así, por especialidades. Tenemos un centro de traumatología, tenemos un área de emergencia, tenemos la parte de laboratorios, tenemos la parte de imágenes, tenemos una parte de Alzheimer que se llama, que es simplemente para hemodiálisis, y la parte de cardio-Alzheimer, que es netamente cardiológico. Siguiente, por favor. Bien, entonces el primer paso antes de ingresar a este hospital son los requisitos y la inducción. Normalmente la doctora Marixa, creo que ya tuvieron la reunión con ella y les dice que tienen que hacerse unos ciertos exámenes, que son requisitos para entrar a ciertos hospitales. Bien, yo también me hice esos exámenes que mandó la doctora. Y bueno, para entrar a la ESIVAR no te sirven para nada, porque te los vuelven a mandar a hacer. Entonces, prácticamente, sí, hasta el doble. Entonces, el psicólogo ocupacional de la ESIVAR te manda nuevamente con un correo a que te hagas nuevamente todos esos exámenes, que tengas todas las vacunas. Una vez que te haces esos exámenes de laboratorio, es una cita con el médico ocupacional. Una vez que tienes esa cita con el médico, vas a proceder a realizar 3 entrevistas. La primera, que es con el psicólogo, la otra es con otra psicóloga, y la última es con el coordinador del internado, que es el doctor Juan Carlos Avega. Entonces vas a tener que pasar por 3 entrevistas. Luego de eso vas a tener que realizar ciertas pruebas psicológicas. Una vez que tienes, normalmente esto se hace entre 2 a 3 días. Entonces te haces los exámenes, tienes la cita con el médico, tienes tus entrevistas y haces la prueba. Luego de eso, procedes a realizarte las tomas de las medidas, porque ahí te van a dar los que son uniformes y mandiles. Entonces, te toman las medidas y te dan unas charlas introductorias. Estas charlas consisten en manejo del paciente, en lo que debes hacer, en lo que no debes hacer, en el manejo del triaje y cómo se maneja todo ahí prácticamente. Entonces, todas estas 6 cosas te dan en unos 2 a 3 días. Luego de eso, pasas a lo que son, te otorgan ciertas cosas como la tarjeta de identificación, los scrubs, los mandiles y el casillero. Primero tenemos lo que es la tarjeta de identificación. Para eso tienes que dar tus fotos, tamaño pasaporte y todo lo demás, y te dan esto de aquí. Esto de aquí es demasiado importante en el Alzheimer, porque prácticamente sin esto no puede funcionar allá. Esto de aquí te sirve para abrir absolutamente todas las puertas, porque esto de aquí tiene un código que se maneja a través de un sensor con las puertas y ahí se abren todas. Entonces, si a ti se te pierde esto, tienes que pagar aproximadamente $30 a $40. Y aparte, no vas a poder andar bien por el hospital. A mí se me perdió en la primera rotación. No se me perdió, pero se me dañó. Y yo estuve casi un mes sin esto. Literalmente no pude entrar ni al laboratorio, no podía entrar ni a imágenes, no podía entrar ni a la residencia. Tenía que andar prestando a todo el mundo. Aparte, esto te sirve mucho porque tú puedes ir a la cafetería. Y en la cafetería, si tú no tienes en ese momento efectivo, tú puedes enseñar esta tarjeta. Entonces, al enseñar esta tarjeta, ellos la escanean y te descuentan del siguiente sueldo. Y en caso de que tú te quieras realizar exámenes, sea de laboratorio o quieras realizarte una imagen, tú también puedes mostrar esta tarjeta de identificación y te lo cobran del siguiente sueldo. Entonces, tiene muchas ventajas esta tarjeta. De ahí, ellos también te dan lo que son 2 scrubs. Los scrubs son de este color. Es un color como celeste. ¿Ya? Este color celeste. Te dan 2 y te dan también 2 mandiles con los logos de la clínica y ahí un interno de medicina. Bueno, entonces te dan los 2 scrubs, los 2 mandiles y también te otorgan lo que es un casillero en la residencia. Entonces te otorgan una llavecita y tú tienes que llevar un candado. Eso también cuesta, si pides la llave cuesta aproximadamente, no sé por qué cobran tanto, pero cuesta como $10 a $20. Y bueno, entonces una vez que te tienes todos estos requisitos, te hacen inducción y te entregan las tarjetas, los scrubs, mandiles y casilleros. Aunque a veces se demoran mucho más en entregarte los uniformes, como nosotros. Nosotros recién en la tercera rotación nos entregaron lo que son los mandiles y los scrubs. Siguiente, pues. Bien,
Entonces, ya que sabemos todos los requisitos para ingresar al CIBAR y la primera semana de inducción, tenemos lo que son las rotaciones. Como en todo hospital, aquí se maneja lo que es ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, y comunitaria se lo hace aparte. Tenemos, en este caso, dos centros de salud, tenemos el de Pascuales y uno en Vía La Costa, que es Puertas del Sol. Entonces, una vez que ya sabemos todas estas rotaciones, ese es el orden: gineco, pediatría, comunitaria, medicina interna y cirugía. Entonces tenemos ciertas cosas que debemos saber. Primero, en el CIBAR vamos a tener 4 guardias. Cada guardia está conformada por 4 personas, o sea, 4 internos. Tenemos 4 internos, tenemos un residente, tenemos el jefe de guardia, un residente de pediatría y un residente de traumatología. Entonces eso prácticamente conforma la emergencia. Las guardias van a ser cada 4 días. ¿Y cómo realmente se maneja esto? Pues, por ejemplo, si hoy yo tengo guardia y salgo mañana lunes, de ahí se cuenta, lunes, martes, miércoles y jueves vuelvo a tener guardia. Entonces, así se manejan las guardias. Las guardias son de 24 horas más 4 horas de asistenciales. Significa que yo entro a 8 de la mañana y estoy saliendo de la guardia a las 8 de la mañana del siguiente día, pero tengo hasta las 12 días que hacer asistencial. Significa que en esas 4 horas nos pueden requerir para hacer documentación o para estar en emergencia 4 horas más, depende de cómo se esté manejando. Entonces, en ese sentido es bastante pesado, porque tienes que estar 28 horas, e incluso a veces las asistenciales se alargan y no te tienes que quedar simplemente las 28 horas, sino que a veces te quedas 30, 32, dependiendo de cómo se esté manejando la parte de la emergencia y todo lo demás. De ahí las asistenciales consisten en todos los días 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero como ya les mencioné, a veces suelen alargarse. Puedes quedarte ahí hasta las 5 o hasta las 6, dependiendo de todo lo que tengas que hacer. De ahí la clínica también se maneja con staff médico. ¿En qué consisten estos? Pues ahí la coordinadora de docencia, la secretaria de docencia, que es Anita Macías, que se ve ahí en la diapositiva, ella envía al grupo, envía notificaciones acerca de los staff o las charlas que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar saliendo de guardia y al siguiente día tienes un staff médico de alguna especialidad, sea de cardiología, sea de traumatología, de lo que sea. Entonces tienes que quedarte y escuchar la charla. Esas charlas son muy buenas porque son sumamente actualizadas, te lo dan los posgradistas y te sirve bastante para manejarte en emergencia y todo lo demás. Ese es un grupo de charlas que son los staff médicos. Ahora hay otros que se llaman staff de especialidades, que le dicen que son netamente, ya son más obligatorios, que incluso las personas que están en comunitaria tienen que venir acá a la clínica para recibir esas clases. Esas clases normalmente se dan los martes y suelen ser 1 o 2 veces al mes. De ahí, en la parte de abajo tenemos las personas principales, digamos así, nuestros mayores jefes. Tenemos el coordinador del internado, que es el doctor Juan Carlos Aveiga, que es el cirujano de ahí. Él es digamos, el jefe de todos los internos. De ahí tenemos a la jefe de docencia, que es la doctora Mayra Ordóñez, que es la que controla toda esta parte de los staff, de cómo nos estamos manejando en la parte docente y todo lo demás. Y de ahí tenemos la secretaria de docencia, que es Anita Macías, que es la que va a estar con nosotros, va a estar más en contacto con nosotros, siempre informándonos lo que ya el doctor Juan Carlos o la doctora Mayra Ordóñez. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos esta primera rotación, que es con la que yo empecé, que es ginecología. En esta rotación, el tutor es el doctor Humberto Marengo, que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen y les habrá dado clases. Bueno, entonces él es el tutor de esta rotación, el doctor Marengo. ¿Cómo se manejan las guardias aquí? Asimismo, son de 24 horas y 4 horas asistenciales, pero aquí cambia un poco, debido a que en la clínica del CIBAR no hay tanto flujo de pacientes ginecológicos, no vemos muchas embarazadas. Digamos que al mes ves máximo en la emergencia 3, 4 embarazadas. Por eso es que se hizo un convenio con la maternidad del Guasmo, con la Matilde Hidalgo de Procel. Entonces, tú tienes que ir 12 horas a hacer allá, de 8 a 8, y luego las siguientes 12 horas las terminas en la clínica del CIBAR. Entonces, tú llegas a la maternidad de igual manera. Te toman huella, tienes que firmar papeles, ahí te dan tu almuerzo y todo lo demás. Entonces tú vas y puedes estar en 3 áreas. Puedes estar en emergencias, en toco quirúrgico o en consultorio. En emergencias tú vas a ver mucho lo que son claves rojas, claves amarillas, claves azules, vas a hacer mucho lo que es tacto vaginal. En toco quirúrgico ya prácticamente tú vas a atender los partos y vas a ingresar a las cesáreas. En consultorio, obviamente con el doctor. La ventaja y lo bueno de esto
es que tú puedes prácticamente elegir a dónde ir. Al menos así me pasó a mí. Cuando llegué allá a la maternidad del Guasmo, te comunicas con el doctor Garijo, él simplemente te presenta, y hay una ventaja y desventaja. La desventaja es que no te paran mucha bola en el sentido de que tú eres aparte. Allá están sus internos de la estatal, pero solo hay como que un interno de la católica. Entonces tú eres un mundo totalmente aparte, no te hacen hacer muchas cosas, en el sentido de que no te hacen hacer tanto papeleo y no te están ordenando tanto. Pero la ventaja es que tú puedes elegir a dónde ir. A ellos los mandan a emergencia, toque quirúrgico, consultorio, dependiendo de los días. Pero tú puedes llegar e ir a emergencias, yo qué sé, manejas par de emergencias, luego te vas a atender un parto, luego te vas a hacer una cesárea. Y con eso ya termina tu día y perfecto, aprendiste bastante. Entonces esa es la ventaja de ir a la maternidad a las 12 horas y que tú puedas elegir dónde estar. Luego de eso vuelves a la clínica otras 12 horas y vas a pasar en emergencia. Aunque seas de gineco, tienes que manejar todas las emergencias, porque somos pocos internos, somos 3 o 4 nada más, y el flujo de pacientes a veces es alto. Entonces prácticamente tú siempre vas a estar en emergencia en una rotación de medicina interna. Vas a tener que manejar a todos los pacientes. Pero si llega a venir una embarazada, el interno de gineco es el que le toca ir. De ahí las asistenciales en ginecología se manejan de la siguiente manera. En la mañana tienes que pasar visita con el doctor Marengo de las pacientes que estén ahí internadas. Luego pasas con la doctora Polita o la doctora Margarita, que son una ginecóloga y una obstetriz. Con ellas vas haciendo las curaciones de cesáreas a todas las pacientes. Luego de eso, tienes que ir a una computadora y haces la documentación pendiente que tiene cada paciente. Entonces así más o menos se manejan las asistenciales. Y cada 3 o 4 días tú vas a tener clases con el doctor Marengo, que la verdad son muy buenas clases, te sirven bastante, muy buena guía. ¿Y cómo califica el doctor? Cada clase que va dando, a la siguiente te toma una lección de la clase pasada. Entonces, al final, él saca un promedio de todas las lecciones y ese es tu examen final, y ese es el promedio, y esa es la nota final de ginecología. Aparte, también te califica el jefe de guardia. El man pone también su nota. Siguiente, por favor. Atrás. Bien. La siguiente rotación que tenemos es pediatría. Aquí el tutor es el doctor Joel Pinto Mejía. Aquí también, aquí las guardias, así mismo, netamente en emergencia, pura emergencia pediátrica. Aquí ya no hay que ir a ninguna parte. Entonces, tú tienes ahí tu guardia 24 horas de emergencia, que sí es un poquito pesada porque ahí llegan bastantes niños y el problema es que te puede llegar a cualquier hora. Puede incluso llegar en tu horario de dormir. Puedes estar todo el día sin niños y de la nada en la madrugada vienen niños. Y tú tienes un horario específico para dormir en la guardia. Normalmente lo que se permite acá es dormir de 2 a 3 horas máximo. No puedes dormir más de 3. Entonces, esta rotación sí es un poquito pesada. ¿Por qué aparte es pesada? Tú haces la guardia y al siguiente día tienes que pasar visita con el doctor Pinto. ¿Qué significa? Que todo paciente que vino durante la guardia e ingresó, tú al siguiente día tienes que presentárselo a tus compañeros, o sea, a los demás internos que están en esa rotación de pediatría y aparte del doctor Pinto. Y el problema es que tú tienes que saberte absolutamente todo el paciente. Bien, niño, tienes que saberte los laboratorios, tienes que saberte qué salieron las imágenes, tienes que saberte todo el cuadro, tienes que saber todo, el gasto urinario, el gasto fecal, todo lo que le puedas sacar a un niño tienes que sabértelo, todas las escalas y todo lo demás. Por eso cuando cuando estás haciendo esta rotación, normalmente al siguiente día vas con ojeras, vas todo medio muerto y vas con puras hojitas, porque tienes que literalmente saberte todo el paciente, cómo ha ido evolucionando y todo lo demás. Una vez que pasas visita con el doctor Pinto, vas a entregar recetas. El doctor ahí te deja a los pacientes y tú empiezas a recetar y te acercas a cada una de las camas a entregar a los padres lo que son las recetas. Una vez que terminas el pase de visita, terminas de entregar las recetas, tienes clase con él todos los días de 10 a 11. ¿Bien? Una vez que que ya te ha dado la clase, vas a tener que ir al consultorio. En este caso, el que está de guardia es el que se queda en consultorio, normalmente hasta las 3 o 4 de la tarde. Ahí también se aprende muchísimo con el doctor. Y el que está de guardia también tiene que recibir a los neonatos. Cuando hay una cesárea o hay un parto, tú tienes que recibirlo, manejarlo totalmente. Ustedes ya saben el proceso. Secarlo, vitamina K, profilaxis oftalmológica, sondeo, todo lo demás. Luego de eso tienes que hacer la documentación pendiente que esté en pediatría.
las epicrisis, las evoluciones y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el método de calificación del doctor? El doctor prácticamente califica todo esto que les he dicho. Primero, el residente de pediatría en la guardia te da una nota. El pase de visita, depende de cómo presentas al paciente, cómo lo vas evolucionando y todo lo demás, eso también es otra nota. El consultorio, cómo te manejas en el consultorio, es otra nota. Cómo recibes a un neonato, es otra nota. Entonces todo eso lo promedia y te saca una nota final. Siguiente, por favor. De ahí viene la rotación de comunitaria. Esta de aquí, como ya les dije, tenemos dos lugares. Te pueden enviar a Pascuales o te pueden enviar a Puertas del Sol. En mi caso me enviaron a Pascuales. Y ahí se encuentra trabajando el tutor, que es el doctor Eloimite, que es el que vemos ahí en la foto. Aquí prácticamente comunitaria se maneja de lunes a viernes, desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Pero al menos en Pascuales siempre te votan un poquito antes, puedes irte a las 2 o a las 3. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Cada semana tú vas rotando. Tú tienes ahí comunidad, tienes consultorio, tienes lo que es VIH, tienes lo que es discapacidad, triaje, vacunación y procedimiento. ¿Qué significa lo que es comunidad? Cuando te toca esto, tienes que salir con un doctor o a veces tienes que salir con las licenciadas. Cuando sales con un doctor, vas a visitar a los pacientes casa por casa, tomar signos vitales, a hacer controles, a curar heridas y todo lo demás. Cuando vas con las licenciadas, vas prácticamente a vacunar hacia otros pueblos. Y entonces ahí te toca vacunar o estar anotador. Es bastante cansado, la verdad, esa parte de comunidad. De ahí también tienes lo que es consultorio. Ahí tú puedes estar en el consultorio con el doctor Mite, que es el tutor, o la doctora Robert. Entonces, toda esa semana te encargas de ayudar al doctor en lo que es en la consulta con los pacientes. Esa de ahí, a mi parecer, es como que la más chévere, porque el doctor, si tú ves que te manejas bien, el doctor a veces no llega y te deja ahí, y tú tienes que estar en el consultorio de 8 a 4 y es como que vas reforzando ciertas cosas. Aunque la verdad hay mucha escasez de medicamentos, pero al menos estás viendo pacientes. De ahí también tienes lo que es VIH. Es un consultorio en donde tú simplemente comienzas a hacer pruebas. A las embarazadas o a las personas de alto riesgo, tú les haces las pruebas rápidas de VIH. Tienes también la parte de discapacidad, que es horrible, que simplemente te ponen ahí a estar llenando matrices y matrices de personas que van a sacar el carnet. La parte de triaje, que es afuera, tú tienes que llevar tus medicamentos, te pones afuera y solo recibes pacientes sintomáticos respiratorios o gastrointestinales. Entonces, tú los revisas rapidito y ahí les das la medicación que tú veas pertinente y que tú tengas en ese momento, que la mayoría de veces solo tienes como que paracetamol, loratadina, máximo ahí, metoclopramida, nada más. También tienes la parte de vacunación dentro del centro de salud, que nuevamente ahí te toca o vacunar o estar de anotador, nada más. Y la parte de procedimiento, que digamos que es como una emergencia. Los pacientes que llegan cortados, los pacientes que llegan con una crisis hipertensiva, esos pacientes que digamos son emergencias, tú tienes que tratarlos ahí en ese momento con lo que haya. Entonces ahí prácticamente practicas más lo que son las suturas. Bien, de ahí tú tienes clase con el doctor Mite todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 o de 6 a 8. Ahí él da la clase, pero tienes que hacer las diapositivas y exponer y presentarlo en video. El método de calificación de él es prácticamente solo entrar a las clases y al final hay un examen. Eso es todo en cuanto a la parte de la calificación de comunitario. Siguiente, por favor. Bien, de ahí tenemos la rotación de medicina interna. Para esta, la tutora va a ser la doctora Mayra Ordóñez, que es la intensivista. La medicina interna se divide en ciertas subrotaciones, que cada subrotación dura aproximadamente 20 días. Tenemos hospitalización, tenemos la parte de UCI, tenemos la parte de IACIBAR y tenemos la parte de cardiología. En hospitalización, tú eres el encargado prácticamente de hacer la documentación del piso de medicina interna y de pasar visita cuando la doctora venga. Cuando tú pasas por UCI, también tienes que hacer el pase de visita con los de UCI, que es bastante extenso, normalmente es de 8 a 10, son 2 horas de pase de visita, porque es mucha información, pero es súper bueno, aprendes demasiado, porque están los posgradistas de intensivismo, y ellos te enseñan full, tienes que ahí estar preguntando bastante, ellos intentan integrarte al paciente, te dicen qué puedes hacer en tal caso, qué puedes hacer en el otro caso, te muestran las imágenes, te muestran los EKGs, te muestran los laboratorios, y piden tu opinión, ¿ya? Y la toman en consideración.
y ellos te enseñan bastante. También puedes hacer ahí procedimientos. Ahí puedes poner tubos de tórax, puedes intubar, puedes poner vías centrales, dependiendo de tu desenvolvimiento y tus ganas de aprender, porque si eres callado y solo haces lo mínimo que te piden, ellos tampoco van a estar ahí diciéndote, te enseño tal cosa y lo otro. No, tú tienes que ir a meterte allá, tienes que ir a molestar, que te enseñen, que te dejen hacer las cosas. Por ejemplo, en mi caso, el segundo día me dejaron poner un tubo de tórax y una válvula de Heimlich. Eso es algo que no pensé, yo pensé hacerlo después. Y eso que está en la rotación de Ginecco. Solo me metí a UCI y pedí por favor que me enseñen y me lo dejaron hacer. De ahí tenemos a la parte de Alcibar, que es donde vas a aprender nefrología. Y Alcibar es ese departamento donde se maneja lo que es los pacientes renales, pura diálisis. Y ahí tenemos cardiología, en las cuales tú vas a tener clases y pase de visita con el doctor Arellano, que es el de la foto, el que está abajo. Un crack, ese doctor, tú vas a aprender muchísimo cardio. Eso sí, en el Alcibar se maneja demasiado cardiología. Tú de verdad sales aprendiendo cardiología sí o sí. Todos los días, el pan de cada día, son cateterismos, electros, ver a pacientes cardiológicos, estar con el doctor Arellano y ver muchas emergencias cardiológicas, muchos infartos, muchas disecciones aórticas, ves demasiado y tú puedes meter mucha mano. Otra cosa, eso es mentira de que porque es una clínica, es privada, no te dejan meter mano, no te dejan hacer nada. Totalmente incierto. El primer día que llegué, porque yo hice mi primer día en la CIBAR, hice guardia. Entonces yo llego de la Matilde Hidalgo y voy acá a la CIBAR, a la parte de emergencia, y rapidito, primer paciente, vaya a verlo. Y los residentes y el jefe de guardia se queda así como si nada, vaya a verlo. Y entonces ahí tú ya tienes que empezar a desenvolverte. Tú tienes que ir a hacerle todo, ver qué le mandas, ver qué le recetas, absolutamente todo. Entonces esa es una de las cosas que sí me gusta bastante acá, porque te consideran bastante. Y nadie te falta de respeto ahí. Tú para todas las licenciadas, para todas las personas que trabajan ahí, tú eres doctor. Y tu criterio es tomado muy en cuenta. Entonces, en la emergencia, tú tienes tus pacientes, cada interno tiene sus pacientes, cada interno maneja sus pacientes como cree que es debido. Y obviamente, cuando tú no estás seguro, tú vas con el residente y preguntas para ver qué no puedes hacer y para que él te ayude. Pero siempre estás formando tu criterio con cada paciente. Entonces, eso es bastante bueno. De ahí, tienes clases todos los días con la doctora Ordóñez, muy buena docente. También tienes pase de visita todos los días y el método de calificación de ella es que de toda la materia que te ha dado, de todas las exposiciones, te toma un examen. Eso es prácticamente cómo se maneja medicina interna. Siguiente, por favor. De ahí tienes cirugía. Aquí cirugía, el tutor es el doctor Juan Carlos Avega, que es el mismo que es el coordinador de todos los internos. También en cirugía tenés unas subrotaciones. Vas a tener primero traumato, vas a tener cirugía general, y vas a tener la parte de cirugía, de unidad de cirugía ambulatoria o UCA. Entonces, en la parte de traumatología, ahí el jefe es el doctor Villarroel, tú tienes que entrar a la cirugía de traumato, tienes que hacer curaciones en piso y tienes que ir a la documentación de traumatología. De ahí para la parte de cirugía general, ahí es absolutamente obligatorio entrar a todas las cirugías del doctor Avega. Y también tienes que manejar su documentación y pasar visita con él. Para la parte de cirugía ambulatoria, también ingresas a todas las cirugías, que son de 24 horas nomás, en ciertas horas ya se está yendo el paciente y tienes que llenar esa documentación. Esta rotación también es muy chévere porque se maneja todo tipo de cirugía ahí. Siempre hay cirugía. Entonces, y tú puedes, en cierta instancia, elegir a qué cirugía ir. Puedes entrar a una cirugía de cardio, puedes entrar a una neurocirugía, puedes entrar a una de gastro. Entonces, está a tu potestad elegir a qué cirugía ir, pero si es obligación ir a todas las del doctor Avila. De ahí, de igual manera, pasas visita todos los días. Que todo pase de visita en todas las rotaciones, aprendes demasiado. Siempre en los pases de visita. Clases cuando se puede, porque el doctor, como es el coordinador, está bastante ocupado siempre, entonces no siempre da clases. Bueno, como ya les mencioné, es obligatorio entrar a todas las cirugías y puedes, a tu elección, entrar a otras. Siguiente, creo que. Ya. Entonces, prácticamente así es como se maneja la clínica del ciber. Tenemos todas las rotaciones. La verdad es bastante bueno, como ya les dije. Tú desde el inicio eres un doctor ahí. Absolutamente. Tu criterio es muy bien visto. Tú tienes que hacerte ver ahí. Y lo bueno es que, como es un lugar pequeño, todo el mundo ahí te conoce. Entonces tú te vas haciendo un nombre de a poco.
Y la mayoría de personas ahí que son jefes han sido internos, así mismo, de la estatal o de la católica, que han sido internos ahí mismo de la Alcibar. Y a la final se quedaron trabajando ahí, luego fueron jefes, y ahorita están en lo más alto, en ese hospital. Entonces, yo creo que esa es una ventaja bastante grande. Bueno, si tienen alguna pregunta acerca de la clínica, por favor me la hacen. Sí, Jonathan, pero espérame un ratito en lo que revisamos si existe alguna duda, ¿ok? Ok, chicos, en el grupo de WhatsApp se les ha enviado el link en el cual ustedes pueden poner sus preguntas o dudas. Por favor, ahí ingresen cualquier duda que tengan y el link de asistencias en unos minutos se los vamos a enviar, ¿ok? Listo. A ver, tenemos por el momento dos dudas que han surgido. Una de ellas es, en primer lugar, si los uniformes y mandiles son descontados o se los entregan gratis. A ver, los uniformes no te los descuentan, es parte de lo que ellos, del paquete de todo lo que ellos te dan. No te los descuentan ni nada. Y no es siempre obligatorio usarlos. Tú puedes ir con cualquier color de scrub. Eso también es bueno, no te dicen nada. Puedes ir con cualquier color y ya. Pero sí es recomendable que como que lleven los uniformes porque a veces como que sí quieren dar una buena imagen a todas las personas y a veces las personas quieren a visitarnos y todo. Entonces sí, a veces sí te exigen como que usar el uniforme. Incluso ahora nos dieron este pin que nos están obligando a usar aquí. Ya, pero no te des cuenta de nada. Ya, listo. La segunda pregunta que tienen como duda es si en la clínica El Cibar pagan un poco más que el resto de hospitales por rotar. Mm. Ya. En el Alcibar sí te pagan un poquito más. El sueldo, el sueldo del Alcibar es $540. Si no me equivoco, son como 60 o $70 más que los otros hospitales. Si no me equivoco, no estoy seguro. Eh, pero
O sea, en realidad está bien porque el trabajo, creo que el trabajo del Alcibar es bastante pesado, la verdad. Sinceramente, yo a mi casa muerto todos los días. Y, y siempre estás trabajando, como somos pocos, entonces siempre estás haciendo algo. ¿Ya? Entonces ese es el sueldo, 540 aproximadamente. Listo, entonces me parece que ya no hay más preguntas o dudas. Si alguien tiene alguna duda más, la puede escribir también por aquí al chat de Zoom, no hay ningún problema. El link de asistencia ya acaba de ser enviado también aquí al chat de Zoom, por si acaso, chicos. Ok, parece que en tal caso, de igual manera, no hay otras preguntas. Sí, parece que ya no hay más dudas ni preguntas por el momento. Entonces, en tal caso, me gustaría agradecerte, Jonathan, por la participación que has tenido en esta pequeña charla sobre el Hospital Alcíbar y su internado. Un gusto haberte tenido aquí. Listo, Héctor. Gracias a ti por la invitación. Y si realmente se les va a abrir el Alcibar, la verdad, de todo corazón yo se los recomiendo. Solo hay 16 plazas, si no me equivoco. Y si tienen la oportunidad, vayan. Hay demasiadas ventajas en venir al Alcibar. En serio, van a quedar muy agradecidos de estar aquí. Vayan. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí llegaría nuestra primera charla sobre los internados del día de esta hora. A las 4 de la tarde todavía queda la segunda charla, en la cual, pues, si ustedes desean, pueden retirarse y a las 4 de la tarde pueden volver a ingresar, o pueden esperar dentro aquí de la sala de Zoom, que se los enviará un rato a sala de espera hasta que ya inicie la charla de las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 4 de la tarde, chicos.